Un saludo muy cordial para toda la gente que me escucha. Soy vuestro loco locutor Pablo A. Santos Amor y esto es, como no, Conexión Vintage. La semana pasada os prometí que hoy os hablaría de las tiendas de moda de nuestra época. Esas mercerías que poblaban nuestros barrios, esos grandes almacenes y galerías que se anunciaban en la radio, Galerías Marvi y Almacenes Nati se anunciaban en Burgos, y la Orensana, ¿os acordáis de la Orensana, la gente de Burgos? Supongo que en el resto de ciudades tendríais siempre, pues eso, alguna tienda que era como el buque insignia de las tiendas de moda y de las tiendas de ropa. Aquí en Alcobendas, por ejemplo, todavía se habla de los guerrilleros. Creo que de hecho sigue abierto. En La Coruña, si mal no recuerdo, antes de que el imperio Inditex arrasara con casi todo, estaba Opote. Íbamos a comprarnos la ropa a Opote. Y me imagino que en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, en todas las ciudades habría pues 2 o 3 tiendas de referencia y luego pues las mercerías que había en cada barrio. Pero bueno, vamos al turrón, que es de lo que se trata. Vamos a hablar de esas tiendas de ropa, lo poquito que las visitábamos. Ojito, porque seguíamos siendo clase media y obrera. Entonces se estilaba mucho que tu madre, o tu abuela, o una tía, o una vecina supiera coser y te hacían la ropa. Para eso te ibas a una tienda de telas y retales. Yo descubrí tarde lo que eran los retales. Bueno, me enteré tarde del significado de retales. Lo que eran los retales lo descubrí pronto, porque era muy común verte con un pantalón verde y los bolsillos de repente eran marrones. O de repente el pantalón verde te había quedado corto y te lo añadían un dobladillo de color negro. Pues eso estaba hecho con retales. Con los retales se inventaron las coderas y las rodilleras. ¿Qué eran los retales? Bueno, pues los retales no era otra cosa que los sobrantes de las telas. Cuando un rollo de tela se acababa, pues siempre sobraba a lo mejor 25, 30, 50 centímetros que no tenían salida para otra cosa. Entonces se sacaban a muy bajo precio. El ama de casa los compraba, pues bien para hacer cojines, o para hacer trapos de cocina, o para hacer coderas, o para hacer bolsillos de los pantalones. No te hablo de los forros, no, te hablo del bolsillo que iba por fuera. Era muy curioso muy curioso, no muy común ver pantalones verdes, eso con un parche marrón, que ese parche era un bolsillo. Cuánta gran diseñadora se perdió escuchando a Elena Francis mientras cosía por las tardes. Ay, si ahora esos diseños pasaran por la pasarela Cibeles, os digo yo que más de uno se vendería. También tenías las mamás que tejían. Ay, amigo, esos jerseys que nunca te estaban bien. O te estaban muy ajustados o te estaban muy grandes. Y los cuellos, yo no sé cómo hacían los cuellos, que claro, te lo hacían de la talla del cuello, pero no contaban con que la cabeza es más grande que el cuello. Y para ponerte esos jerseys, mal, pero para quitártelos. Coño, que te arrancaba las cejas y las orejas, que yo había veces que miraba en el cuello del jersey y digo, se me ha tenido que ir el lóbulo de la oreja fijo, o la punta de la nariz, porque si de repente te dejabas de quitártelo por lo que fuera, se te quedaba la nariz para arriba, que te recordabas a Michael Jackson en su última etapa. O sea, era una tortura, un suplicio quitarte el jersey, que bueno, he de confesar que yo había noches que dormía con él puesto por no quitármelo. De verdad, qué suplicio, qué tortura, pero vamos a ver, madres de aquella época, no contabais con que la cabeza era más grande que el pescuezo. Que es que había niños que, bueno, que había que quitarles el jersey, había que cortarlo directamente, no el pescuezo, el jersey. ¿eh? Y luego también, hasta que alguien se dio cuenta de eso y le puso cremalleras. ¿Os lo imagináis? ¿Un jersey de lana con una cremallera? Bueno, pues en aquella época, en la época vintage, se llevaban los jerseys de lana con cremallera. Efectivamente, si es que sigo diciendo lo mismo. Ay, si la pasarela Cibeles hubiera existido en aquella época. Bueno, nuestras madres muchas de ellas sabían leer patrones. Entonces decían, ven que te voy a hacer una chaqueta para los domingos. Y te hacían la chaqueta para los domingos según el patrón de la revista, que solía ser una revista que se llamaba Burda. Y burdo era lo que te hacían, sí.
Porque te decían, no, ven aquí, a ver, pruébate, estate quieto, hombre, a ver, ven aquí un momento, coño, el brazo este, a ver, pon bien el brazo así, a ver, venga, sí, a ver, quieto ahí, sí, muy bien, te está muy bien, te está como un guante. Ahora, ya puedes irte así a la calle, no te muevas y vete así a la calle. Y tú salías a la calle como Quasimodo, que la gente te miraba y te decía, hay que ver con lo mal hecho que está el chaval y lo bien que le queda la chaqueta. Porque claro, la chaqueta estaba mal hecha, pero a ti te hacían creer que el mal hecho eras tú. Sí, porque salías con un hombro para un lado, otro para otro, la chepa, estirabas el brazo derecho, encogías el izquierdo y efectivamente, o sea, las mangas clavadas, los hombros clavados, pero claro, así estamos todos ahora, o casi todos, que como dice el gran Leo Harlem, parece que estamos hechos con cachos de otros, coño. Bueno, pues eso en la época vintage se llamaban labores del hogar o sus labores, que es lo que ponía la profesión de las madres en los carnés de identidad, y ahora se llamaría hobby. Ahora hay muchas madres que por hobby hacen jerseys a los niños que siguen haciéndolos igual de mal, ¿eh? Pero los llaman hobby. En aquella época se llamaba labores del hogar. Bueno, sigamos con el turrón, es decir, con las tiendas de moda de aquella época. Si eras primogénito o primogénita de la familia, o si tu familia era papá, mamá, hijo e hija, eras un afortunado. ¿Por qué? Porque no heredabas la ropa de tu hermano. A no ser que tuvieras primos mayores, que eran hijos únicos. Entonces date por jodido porque heredabas la ropa del primo mayor o la prima mayor. Pero si estabas en alguno de esos casos, eras uno de los afortunados que ibas una o dos veces al año a comprarte ropa, al principio a la mercería y luego un poquito más adelante a los grandes almacenes. Las mercerías solían ser tiendas, comercios pequeñitos en los que vendían sobre todo cosas para las mamás que tejían o cosían en casa para afuera o bien para casa. Pero aprovechaban el negocio y ponían algo de ropa pues para niños, para niñas, pues algún pantalón de tergal o alguna falda de tergal o algún jersey de cuello cisne, polos de cuello cisne que se llamaban, que apretaban como no sé, como que te envasaban al vacío, ¿sabes? Tú te ponías un jersey de cuello cisne de esos y ibas tan petado, tan petado, tan petado que las camisas fit de ahora son holgadas. O sea, era como eso, como que te envasaban al vacío, como que estabas envuelto en un neopreno blanco, porque los primeros eran blancos. Y un cuello cisne que te apretaba así que yo no lo entendía. Como, bueno, sí, entendía por qué le llamaban cuello cisne, porque te estilizaba muchísimo el pescuezo, pero coño, es que yo era gordo. Es que yo era un niño gordo. No, mi madre decía, no, hijo, tú no eres gordo, tú eres de hueso ancho. Y las abuelas, las tías, las vecinas, la gente que te quería te decía, es que eres fuerte. Pero claro, ibas al colegio y la cruda realidad te decía que los 40 compañeros de clase te llamaban gordo, más los otros 800 niños del colegio te señalaban y te decían gordo, gordito, relleno. Con lo cual, tanta gente no podía estar equivocada. Podía estar equivocada tu madre o tus vecinas. Tú no eras ancho de hueso, tú eras gordo. Entonces, ¿para qué coño quiero yo un jersey de cuello cisne si estoy gordo? Me va a hacer cuello de rinoceronte, cuello de hipopótamo, que tenía un cuellaco como el de Fernando Alonso. ¿Por qué mi madre se empeñaba en ponerme un jersey de cuello cisne? ¿Por qué me hacía pasar por esa tortura? Ah, es que era la moda, mis cojones la moda. Es que era el uniforme que llevábamos cuando cantábamos con el coro del colegio o con el coro de la iglesia. Te decían, el niño para cantar en el coro tiene que llevar un pantalón de tergal gris, un polo de cuello cisne blanco y un jersey de pico azul marino. Y íbamos todos igual que en Corea, pero con esa moda. No llevábamos el cuello mao, pero llevábamos el cuello cisne. Yo no sé qué será peor. El caso era ese, que yo como estaba gordo se me arrebujaba el cuello cisne y lo pasaba fatal. Les tengo un asco. Bueno, he empezado a ponerme jerseys de cuello alto ahora, a los 50 y muchos. Desde entonces, desde los 11, 12 años, no me los he vuelto a poner porque además picaba, coño, picaban. Los de cuello cisne no picaban, daban calambre porque eran sintéticos. Pero los que te ponían de lana, esos que te ponían, ¿tú sabes cómo picaba eso si te lo ponían además con un pantalón de paño? ¿Tú sabes cómo picaba eso? En fin, bueno, sigamos con las tiendas. Cuando las tiendas empezaron a ser un poquito más grandes, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la Orensana, ibas allí y te recibía un señor con un metro colgado del cuello, una cinta métrica colgada del cuello, para tomarte las medidas. No sé para qué coño llevaba la cinta métrica, porque el muy
Bueno, no quiero decir tacos. Según te miraba te decía, ¿qué, señora? Muy buenas tardes. ¿Algo para el mozalbete? Qué bien se nos cría, ¿eh? Está rollizo. Ja, ja, ja. Y luego el cabrón de él, porque ya al final he tenido que decirlo, se acordaba al año siguiente y decía, ¿cómo ha crecido este chavalote a lo ancho y a lo largo? ¿Y tú te has visto, pedazo de hijo? Vale. ¿Tú te has visto la barriga cervecera que llevas? ¿Tú te has visto que el metro no te da, que lo tienes que empalmar para poder medirte la talla del pantalón? Que no hace falta que me llames gordo, que hoy es sábado y es el día en que en casa me dicen que soy ancho de huesos y que estoy fuerte. Gordo es de lunes a viernes en el colegio. No he venido aquí para que un cebón como tú me llame gordito. Vale, así que limítate a tomarme las medidas, y sácame un pantalón y un jersey que me valga, pedazo de asqueroso. Lógicamente todo esto yo lo pensaba, pero en voz baja. No os me atrevía a decírselo porque entonces habría liado la mundial, porque en aquella época a los señores mayores, aunque fueran maleducados, como en el caso de este elemento, mamá decía que no era maleducado. Decía que era qué campechano y qué simpático este señor. ¡Ja, ja, ja! Yo me partía toda la caja. Ibas a comprarte ropa para que te llamaran gordo, con un par. ¡Ay, sí me lo dicen ahora! Bueno, esas tiendas eran las que se estilaban por los barrios de los suburbios. En el centro ya empezaban a florecer las boutiques. Ojito, ojito con las boutiques, que ya empezaban a salir las primeras marcas, pero que claro, que qué estacados. Las boutiques era, ¿cómo decirlo? El parque temático de la clase obrera, no clase media, la clase obrera de aquella época. Cuando nuestros padres decían vamos a dar un paseo por el centro, los sábados por la tarde nos cogíamos el autobús y bajábamos la familia feliz, cogidos de la mano en el autobús, hasta el centro de la capital, a dar un paseo para ver escaparates. Esos escaparates llenos de luces, con unos maniquís hermosísimos, con unos vestidos, unas ropas, unos trajes, una cosa, un señorío, un brillo que tenían esos maniquís, un pelazo que tenían esos maniquís, y luego cuando les cambiaban la ropa, forraban los cristales con papeles para no pervertirnos. Cuidadito con los maniquís, que para la censura de aquella época, ojito, ¿eh? Por eso sacaron los golpes bajos la fiesta de los maniquíes. ¿Os acordáis de esa canción, no? Pues eso, el caso es que cuando les cambiaban la ropa de las temporadas, los escaparates los forraban con papel y cambiaban a los maniquís de ropa. Estaban todos tan bien vestidos, les quedaba tan bien todo. Qué maravilla aquellos maniquís. No como los maniquís que ponen ahora, que si te los ponen de cintura para arriba, no te los ponen de cintura para abajo. No tienen nada que ver con los maniquís de aquella época. Cuidado, parecían estatuas del Museo de Cera. Pero mejor hechas que las del Museo de Cera de Madrid. Cuidadito. Tenían unas caras amorfas, pero con un puntito sensual. ¿Sabes cómo te digo? En fin, creo que me quedó algún resquicio de los enfermos de los maniquís de aquella época. Pues bueno, en eso pasábamos o echábamos las tardes de los sábados en aquella época. No había para el cine, pero íbamos a ver escaparates de las boutiques que ya empezaban a salir por el centro de las ciudades. Luego, cuando te ibas a comprar la ropa, pues eso, ibas a las tiendas que habían abierto por tu barrio o a las mercerías. Recuerdo cuando me iban a comprar ropa a mí, pues ya te digo, el jersey de cuello cisne, el jersey de cuello pico y el pantalón de pana, que mi madre me miraba y me decía, esto es para Reyes, ¿eh? Hombre, mamá, que yo no te he pedido esto. Da igual, te lo pidieron en el colegio, esto es para Reyes. A ti te parecía totalmente injusto, coño. O sea, los Reyes me van a echar esta mierda. Lo que me ha pedido el director del coro del cole, pues yo me borro del coro y te daban una colleja y te decían, tú sigues en el coro y esto es para Reyes. Bueno, al final se ablandaban y siempre te compraban algún juguete para Reyes. Pero ese acojone no te lo quitaba nadie, ¿eh? Te pasabas desde septiembre u octubre que te compraban esa ropa hasta el 6 de enero acojonado pensando que te iban a poner el pantalón ya usado y desgastado, el polo y el jersey ahí debajo del árbol de Navidad. En fin, ya te digo, menos mal que nuestros padres, con mucho sacrificio, siempre procuraban satisfacer nuestros deseos dentro de lo posible. Luego ya empezaron a ponerse de moda los pantalones de pana. ¡Ay! ¡Qué invento, sobre todo para Burgos! ¡Qué calorcito daba aquello! Vamos a ver, los vaqueros eran muy modernos, pero no daban calorcito. Los de pana sí, y además no picaban. Eso era primordial.
Luego empezaron a venir los primeros tejanos de América. Y cuando llegaron los Levi Strauss, aquello fue la revolución. Claro, los Levi Strauss, ¿quiénes los llevaban? Los niños pera. ¿Quiénes eran los niños pera? Pues los niños pijos de ahora, pues eran los niños pera de aquella época. ¿Sabes? Los niños pera llevaban o pantalón de pinzas o Levi Strauss 501. Nosotros los demás llevábamos los Jesus. Yo no he vuelto a ver vaqueros Jesus, pero se vendieron millones de vaqueros Jesus, por lo menos en Burgos. Hubo una época a principios de los 80, finales de los 70, que se llevaba mucho el pantalón pitillo, pero eso era pitillo. O sea, vamos a ver, que fumabas, lo encendías, tirabas y no tiraba de lo apretado que estaba aquello. O sea, había gente con las piernas con principio de gangrena en urgencias. Todos los fines de semana iba alguien de lo que apretaban esos pantalones, de lo ajustados que estaban. Es más, había una leyenda que decían que te los tenías que poner en la ducha para que te quedaran bien ajustados. Y luego otro modo de ponérselos era tumbarte en la cama, tirar de ellos para arriba para que te quedaran súper ajustados. ¿Sabes? Hasta que luego ya salieron los elásticos. Sí, los pantalones vaqueros elásticos. En fin, lo que no se inventó en los 70, 80 no se inventó en otra época. El tergal, la terlenca, todo el material sintético, se acabó el algodón, se acabó la lana. Menos mal, porque ya te digo, el algodón encogía y la lana picaba que se jodía. Empezaron a salir las primeras sudaderas de amarras, las primeras sudaderas de don algodón. ¡Ay! Las coreanas. ¿Os acordáis de las coreanas? Antes de las coreanas íbamos al colegio. Yo todo esto insisto que estoy hablando de Burgos, que es donde yo pasé mi infancia, mi época vintage. Íbamos al colegio en invierno, en Burgos, con un jersey y una chamarra. Pero cuando salieron las coreanas, amigo mío, ¡ay, aquello! Todo el mundo quería una. Pero, ¿qué pasaba? Para reyes, porque costaban un potosí las coreanas. Entonces, el día 8 de enero, cuando fuimos todos al colegio, volvíamos a parecer coreanos, todos vestidos igual, con las coreanas, o bien azules o bien verdes, eso sí, los forros naranjas, y te la ponías con la capucha y la subías y le abrías todo y nos metíamos unas hostias con todo lo que nos venía de lado, porque enfocabas y parecías un Minion, el de que tiene solo un ojo, ¿sabes? Pues eso. De todas maneras, las coreanas tampoco han evolucionado mucho y siguen ahí, siguen al pie del cañón. Por algo será. No sería tan malo lo de la época vintage. Otra cosa de moda que se vendió mucho en la época vintage fueron las camisetas, las mudas interiores de camiseta Imperio y calzoncillos haciendo juego. Cuidadito que cuando salieron los de que tenían agujeritos y de colores o bien azul celeste o bien amarillo, aquello ya fue el no va más en la ropa interior masculina. Ojito, ojito. Esos calzoncillos con sus agujeritos por detrás y esas camisetas Imperio que, como te las regalaban por Reyes, en enero salías descamisado hasta el pecho para que te la vieran. Cuidado, y después ya en primavera, ya cuando salía un poquito un rayo de sol, te quitabas el jersey o la camisa o lo que llevaras por encima para lucir esos músculos que Dios no te había dado porque éramos unos tirillas, menos yo que era el gordo, y te ponías esa camiseta Imperio para marcar lozas o para marcar tirillas. Pero cómo presumías de camiseta Imperio con puntitos amarilla o azul. Otra cosa eran los calcetines escoceses, muy largos. ¿Por qué? Porque te tenían que durar muchos años, porque en aquella época se remendaban los calcetines. Los tomates se cosían con unos huevos de madera que había en todo costurero que se preciara y la mamá metía el huevo por dentro del calcetín para poder coser el calcetín sin pincharse y remendártelo. Chuparos esa millennials que tiráis los calcetines. Seguramente haya muchas más cosas que contar de las tiendas de moda de aquella época. Pero como ya os he dicho, yo era de esos niños que mi mamá sabía tejer, sabía coser, o bueno, mejor dicho, había aprendido a tejer y había aprendido a coser. También hacía ganchillo y hacía braguitas para las niñas de ganchillo. Yo nunca le agradeceré a Dios lo suficiente de haber sido niño en vez de niña en aquella época, porque yo veía a esas niñas con esas braguitas de ganchillo y me picaba y me escocía todo. Es que además les hacían las falditas cortas para que se les vieran las braguitas. Pobrecitas, cuánto daño
hizo Mafalda y la pequeña Lulú a la moda infantil de los años 60 y 70. Tenía que estar prohibido, tenía que estar perseguido. El ganchillo, el perlé, el tergal, la terlenca, todos ese tipo de tejidos tenían que estar, sus inventores tenían que haberlos pasado por debajo de la quilla de un barco pirata. Pero bueno, no es momento de dramatizar. Es momento de recordar que en aquella época nos compraban la ropa 1 o 2 veces al año, como mucho, un pantalón, un jersey y una camisa, como mucho, a los que teníamos la suerte de no heredar la ropa de nuestros hermanos mayores. Ojito, si eras hermano mayor también tenías que tener mucho cuidado de no romperla. Es decir, en invierno si ibas con pantalón largo, tenías que tener mucho cuidado de no hacerle un 7 a las rodillas del pantalón largo, porque las collejas que te caían eran pequeñas, porque eso suponía que tu hermano ya heredaba un pantalón remendado o con rodilleras. En verano daba igual porque ibas con pantalón corto y daba igual si llevabas las rodillas en carne viva. Daba igual si se te veía el juego de la rodilla o el menisco, eso era lo de menos. Lo importante era que el pantalón no se rompiera. Que tú oías un ras y decías, por favor, que sea la piel y que no haya sido el pantalón. En fin, estos son los recuerdos que yo tengo de aquella época, de la moda de aquella época. Para la próxima semana hablaremos de cómo han evolucionado las tiendas de ropa hasta el punto de convertirse en tiendas virtuales. Ya hay muchísima gente que compra su ropa por internet sin necesidad de ir a las tiendas. Pero como ya os he dicho, eso será en el próximo episodio de Conexión Vintage. Muchas gracias por haber estado ahí, por haberme aguantado durante 21 minutos, camino de 22. Bueno, sí, cuando acabemos ya serán 22 y si sigo hablando llegaremos a los 23. Insisto, muchas gracias, un abrazo muy, muy, muy grande y no olvidéis lo mucho que os quiere este loco locutor, Pablo A. Santos Amor. Hasta la próxima semana.